Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo número 68, el verso 10. Dice así la palabra del Señor: Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Vamos a dar gracias al Señor. Maravilloso y buen Dios, en esta tarde y noche nos acercamos una vez más ante tu presencia para rendirte honra, gloria y alabanza, porque tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Acabamos de leer este Salmo número 68, en el verso 10, dice: los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Mira, aquí vemos esa alabanza del salmista David, tanto que en el verso 9 él dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú reanimaste. Este es un cántico presentado a la bondad de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la bondad de Dios, es decir, que Dios es bueno. Y eso es algo que usted y yo tenemos que saberlo. Y no solamente que es bueno, sino que Dios es muy bueno. El profeta Habacuc, él pudo decir en Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero contar brevemente una pequeña reflexión, una pequeña anécdota. Esta anécdota la he tomado de las publicaciones de mi devocional. Es una anécdota que se la publicó el 29 de febrero del año 2020. Y dice así de la siguiente manera: un amigo creyente tuvo un accidente de tránsito mientras conducía su vehículo por la ciudad. Un hombre cruzó la calle en el lugar incorrecto y por más que quiso evitarlo, lo golpeó. El hombre literalmente salió volando bastantes metros, mientras que mi amigo perdió el control de su auto y se estrelló contra un poste del alumbrado público. Al poco tiempo de estar en el hospital, mi amigo recuperó el conocimiento y el doctor le dijo que había tenido mucha suerte. Él sonrió y le contestó: más que suerte, mi Dios es muy bueno. Después de unas horas, empezó a pensar en todo lo que había ocurrido ese día. Preguntó por el hombre a quien había atropellado ese día. Y una enfermera le contó que el hombre no había tenido heridas de importancia y que en un par de días se recuperaría totalmente, lo cual lo llenó de tranquilidad. También se preguntó qué habría pasado si alguno de los dos hubiera muerto. Inmediatamente un pensamiento vino a su mente: Dios seguirá siendo bueno. Cuando pasamos por una tragedia, casi siempre dudamos de la bondad de Dios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿el Señor siempre es bueno? Amén. La respuesta es sí, sí lo es. Dios nunca nos prometió que por ser sus hijos no nos sucederían cosas malas. Como ejemplo podemos tomar la historia de Job. Pero hay algo que la Biblia sí afirma: que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, como lo dice el Salmo 46, verso 1. No nos dice que jamás atravesaremos circunstancias complicadas. Lo que sí
nos promete es que no estaremos solos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, como dice el salmista en el Salmo número 23, el verso 4. Nuestro Dios es bueno. No importa que estemos pasando por un momento de dolor, aunque usted y yo no lo entendamos, podemos decir como el profeta Habacuc: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios prueba nuestra fe para que confiemos en su fidelidad. Quiero que meditemos acerca de la bondad de Dios, porque así como el amigo de quien nos relató esta anécdota se preguntó en algún momento: ¿será que Dios sigue siendo bueno? Y la respuesta inmediatamente él dijo: no, Dios sigue siendo bueno. Porque usted y yo nos podemos preguntar respecto a la bondad de Dios. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué tenemos guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué permite los desastres naturales? Si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Mucha gente se plantea estas preguntas, y aunque no sabemos todas las respuestas a las preguntas de la vida, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, en el verso 8. Nuestro conocimiento, amados hermanos, es limitado, pero el conocimiento de Dios es perfecto. El conocimiento de Dios no es limitado. Así lo dice el profeta en 55:9 de Isaías. Entonces, mi hermano, aunque quizás no sepamos todo al respecto de Dios, pero una cosa sí podemos estar seguros, sí podemos saber con certeza: sabemos que el Señor es bueno. Pero ¿cómo sabemos que Dios es bueno? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a la bondad de Dios? En primer lugar, sabemos que Dios es bueno por ser quien es Él. Mire lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 6. Voy a dar lectura algunos versículos del capítulo 6 de Isaías. Dice el verso 1 en adelante: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Mire, ¿qué podemos ver en esto? Aquí vemos aquella visión que tuvo Isaías, aquella visión del Señor. Y aquí también vemos el llamamiento de Isaías. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Vemos que por 3 ocasiones se repite: Santo, Santo, Santo. Él es santo, Dios es santo.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios. Las criaturas en el cielo proclaman que Dios es un Dios santo, proclaman la santidad de Dios. Y Juan, el apóstol Juan, lo confirmó. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos algo semejante. En el capítulo 5 de Isaías. Mire, dice el verso 1, dice, y vi un ángel, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y usted sabe que cuando leemos, dice que no había alguien que pudiera abrir, pero de repente, dice en el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano, este es el Cordero, el del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de oro, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. El Señor es digno. ¿Por qué? Porque Él es santo. En el capítulo 4, el verso 8, dice así, y los 4 seres vivientes, y tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. La santidad, hermanos, la santidad y el mal no pueden coexistir. Entonces, puesto que Dios es un Dios santo, Él es un Dios bueno. Si en Él no hay maldad, lo que hay es bondad. Por tanto, podemos estar seguros que Dios es siempre bueno. Pero también, en segundo lugar, sabemos que Dios es bueno por todo lo que ha hecho. Y es que la bondad de Dios se refleja en la creación. Recuérdese, vamos a ir a Génesis 1. Pero vemos cómo Dios confirmó la bondad en la creación. Dice en el capítulo 1, el verso 10, un versículo que usted tiene que conocerlo muy bien. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y algo similar nos lo dice en el verso 12, en el verso 18, en el verso 21 y en el verso 25 del capítulo 1. Pero usted sabe lo que dice el salmista en el Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de su mano. Las obras de las manos de Dios son buenas. Incluso los cielos y la tierra declaran la bondad y la gloria de Dios. Hermanos, la bondad de Dios se revela en la redención también. Es algo muy importante. Dios es bueno por lo que ha hecho. Así como hizo la creación, Dios también planeó. Y no solamente que planeó, el Padre planeó, el Hijo la ejecutó, y el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece en la carrera de la fe, nos dirige en esta vida de salvación que usted y yo tenemos. Pero el apóstol Pablo nos revela el aspecto de la bondad de Dios en la redención. En el capítulo 5, los versos 8 en adelante, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, y dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted en casa puede leer del verso 8 hasta el verso 17, se puede leer todo el capítulo 5. Y usted va a ver la bondad, los resultados del amor de Dios, los resultados del sacrificio de Cristo. ¿Cuál fueron? Uno, la justificación y la santificación del creyente. Hermanos, Él nos ama y ha hecho lo necesario para nuestra salvación. Los pecadores pueden ser salvos ¿debido a qué? Debido al amor de Dios. Esta es la maravillosa obra de redención de Dios. Pero ¿qué más podemos hablar acerca de la bondad de Dios? La bondad de Dios se revela en lo que Él está haciendo ahora. Dios está haciendo maravillas cada momento. Él está salvando a todos los que vienen a Él, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él recibe a todos los que le reciben, a todos los que le reciben como su Señor y Salvador. Él les abre la puerta. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, Él hace que todas las cosas ayuden a los que aman a Dios para bien, como lo dice Romanos 8:28. Es decir, que Él está actuando en su vida, en mi vida, con un magnífico plan en la mente. Dios tiene planes para nuestras vidas y los planes de Dios son buenos, son perfectos. Él maneja las circunstancias para hacerlos a usted y a mí, para hacer a cada creyente a la semejanza de Cristo. El apóstol Pablo nos lo recuerda, dice, antes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La bondad de Dios se revela porque Él lleva a las naciones a los lugares profetizados para cumplir las profecías. Hermano, cuando usted abre Mateo 24, usted ve ahí la profecía de Jesucristo, tanto para Israel, pero también para las naciones. Para las naciones. Dios tiene plan para las naciones, y aunque muchas naciones van a ser juzgadas, muchos serán condenados, ¿pero por qué? Porque rechazaron la bondad de Dios. Pero aquellos de las diferentes naciones vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán del norte, vendrán del sur y se sentarán a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Se sentarán a la mesa en el reino de los cielos. Amados hermanos, es importante que usted y yo entendamos que Dios es bueno. Quiero que profundicemos en esto, en esta realidad, y para eso quiero leer algunos pasajes del salmista. Dice en el Salmo 119, el verso 68, y lo voy a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Y dice en el Salmo número 145, el verso 9, también en la Nueva Traducción Viviente: el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Mire lo que nos está hablando el salmista. El salmista nos habla de un atributo de Dios, un atributo especial, su bondad. Nos dice que Dios es bueno. Y hay algo interesante que nos está aquí diciendo el salmista. Él no dice que Él es bueno de vez en cuando, sino que Él es siempre bueno.
y no sabe hacer otra cosa que no sea el bien. Es decir, que Él quiere lo bueno para nosotros, sus designios, sus propósitos, los planes, la voluntad del Señor siempre estarán caracterizados por una ausencia de maldad, por una ausencia del mal. Pero también quiere decir que siempre los planes, los designios, siempre son para lo bueno, siempre son para lo correcto. Por lo tanto, aunque algunas veces usted y yo tendremos que corregirnos, estamos corrigiéndonos porque a veces no estamos haciendo lo correcto. Y tal vez a usted no le guste, tal vez a mí no me guste, pero eso no cambia. Hay una realidad, que Dios es bueno. Dios al que ama lo corrige. ¿Pero por qué lo corrige? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama como un padre que corrige, que castiga a su hijo para lo bueno de aquel que recibe la corrección. Muchos a veces se le hace difícil pensar en la bondad de Dios. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas no van como nosotros deseamos, es más fácil pensar que un Dios bueno siempre nos dará las cosas para bien, siempre todo nos saldrá para bien. Es decir, que muchos piensan en la bondad de Dios cuando tienen dinero, cuando tienen suficiente dinero, tal vez en el banco, cuando gozan de una perfecta salud. Sin embargo, cuando los planes nuestros se frustran, cuando hay enfermedad en la familia, cuando no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener, cuando tenemos problemas con otros, a veces es cuando tendemos a dudar de la bondad de Dios. Hermanos, tal vez usted pueda decir, esto no es justo. Tal vez usted pueda pensar, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué a mí? ¿No se supone que tú eres bueno? ¿Y por qué me está pasando esto? Tal vez es ahí cuando nuestra fe tambalea y empezamos a dudar de lo que Dios permite en nuestra vida. Tal vez lo que Dios permite en nuestra vida es bueno para nosotros. Hermanos, el secreto para que usted no caiga en estas dudas está en ver con los ojos de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a ver como Dios ve. Recuérdese la historia del profeta Eliseo. Un día el profeta Eliseo se levanta y antes de eso parece que se había levantado su siervo y dice que el siervo le llama, le dice que la ciudad estaba rodeada por los sirios, pero Eliseo estaba tranquilo porque él sabía que el Dios al que servía era bueno. Y él oró para que Dios abriera los ojos de su siervo. Dice que el siervo pudo ver que alrededor de la ciudad donde estaba el profeta, ahí estaba un ejército de ángeles que cuidaban. Y recuérdese que dice que el profeta oró y aquel ejército sirio quedó ciego, tanto que él como que los guía y los lleva a la capital, a Samaria. Y ahí nuevamente ora Eliseo. Y ahora ora para que los ojos sean abiertos. Y cuando los sirios, los soldados sirios abren sus ojos, se encuentran rodeados de ahora del ejército israelita. Pero ¿qué él hizo? Le dijo el rey, ¿los voy a matar? ¿Los mataré? No, ¿cómo vas a matar tú a los que no tomaste la espada? Dales de comer y regrésalos a su jefe, regrésalos a su rey. Hermanos, Dios es bueno. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará toda aquella cosa que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Hermanos, pase tiempo en oración, lea la palabra, porque eso le ayudará a pensar como el Señor piensa y le hará ver que el Señor nos ama y que Él siempre desea lo mejor para nosotros. Dios es bueno, no importa si usted o yo lo creamos, no importa si estamos de acuerdo, no importa sus circunstancias ni mis circunstancias. Dios es bueno, Él siempre es bueno. Para finalizar este mensaje, quiero decirle que recuerde que todo lo que Dios hace
es maravilloso. Que Dios quiere hacer cosas maravillosas en su vida y en mi vida. Pero aquí le planteo una pregunta. Usted va a responder. ¿Cómo responderá usted? Con fe al maravilloso plan. ¿Cómo responderemos? ¿Responderemos dudando de la bondad de Dios o responderemos confiados en la bondad de Dios? Entonces, hermano, le animo a que confíe en la bondad de Dios. Amén.